Buenos días, jóvenes. Bien, vamos a continuar entonces, jóvenes, con lo que corresponde esta última parte de la semana 16. Ya habíamos visto lo que es base de datos no SQL. Se refiere a la denominación en inglés Not Only SQL, que plantea modelos de datos de esquemas flexibles, es decir, que permite datos no estructurados y semiestructurados. Entre las marcas más conocidas del sistema gestor de base de datos encontramos el MongoDB. Almacena documentos en un formato muy parecido al JSON a alta velocidad. Apache Cassandra nace en Google, pero ahora es libre. Es una base de datos tipo clave valor que permite repartirse entre varios servidores sin punto de fallo usado por Facebook, ¿sí? CouchDB en 2008 forma parte de Apache. Los datos se incluyen en formato JSON y son organizados en pares de clave valor. Redis, sistema de gestor de base de datos de código abierto que guarda datos tipo clave valor. Su diseño está basado en guardar tabla hash. Neo4j, software libre hecho en Java que almacena estructuras de tipo grafos, es ágil, flexible y escalable. Bien, jóvenes, entonces ahí tenemos los tipos de base de datos no SQL. ¿Por qué no nació el no SQL? La gran cantidad de datos generados a grandes velocidades en el Internet obligó a buscar nuevas formas de almacenar los datos para tener buenos tiempos de respuesta. En el 2006 Google lanzó Bigtable, que permitía un manejo de grandes volúmenes de datos eficazmente. En el 2007 Amazon hizo lo propio con DynamoDB. Nació el movimiento NoSQL en el 2010. Michael Stormbreaker propuso un lema no relacional no ASIC, no join, y de esta manera pues se libera de las limitaciones de los modelos relacionales, logrando escalabilidad y tiempo de respuesta. Muy bien. Concepto de escalabilidad: capacidad de crecer sin perder calidad de servicio ofrecido, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, la escalabilidad pues es un factor crítico, ¿no?, a considerar en el desarrollo de aplicaciones y sistemas. En el caso de SQL se refiere a la capacidad de un sistema de manejar más que todo un crecimiento en la cantidad de datos y la demanda de usuarios sin disminuir el rendimiento. La implementación de una estrategia efectiva es esencial para garantizar la continuidad de una aplicación y mejorar la experiencia del usuario. Muy bien. Entonces dice, la vertical depende de que un servidor permita más memoria, más procesadores y espacios en disco, y es limitado. La horizontal depende de que muchas PC se puedan repartir el trabajo, por lo que puede ser ilimitada. Concepto de CAP. Tenemos ahí que no se puede lograr coherencia, disponibilidad y tolerancia a particiones a la vez, ¿no?, pero sí dos de ellas, ¿correcto? Consistencia pues, la cualidad que posibilita de que cualquier lectura reciba como respuesta escritura más reciente y nunca se proporcione un dato obsoleto, ¿no? Entonces, más que todo, al realizar una consulta siempre se recibirá la misma información independientemente del servidor. La disponibilidad pues propiedad por la que cualquier tipo de petición recibe una respuesta no errónea en un tiempo razonable, aunque no sea la escritura más reciente, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí la tolerancia a particiones, atributo pues que permite que el sistema continúe funcionando incluso cuando existan fallos de comunicación o caídas parciales, ¿correcto? Muy bien. Concepto de ACID.
Bien, entonces las transacciones de la base de datos relacionales tienen atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Base de las transacciones no SQL sacrifican consistencia a cambio de disponibilidad y rendimiento. Es decir, que están disponibles, no tienen que ser consistentes todo el tiempo, pero sí al final, ¿no? En el modelo ASI, pues, en base de datos, la atomicidad asegura que una transacción se ejecute como una unidad atómica, es decir, ocurrirá en su totalidad o no ocurrirá en absoluto. Si una parte de la transacción falla, la totalidad de la transacción se revierte a su estado inicial. Esto pues garantiza que la base de datos permanezca en un estado coherente, evitando situaciones intermedias que podrían comprometer la integridad de los datos, ¿no? Por ejemplo, consideremos una transferencia de fondos entre dos cuentas bancarias. La atomicidad asegura que si la transferencia de fondos se completa, tanto el débito de una cuenta como el crédito en la otra se efectúan como una operación única. ¿Correcto? Muy bien. La consistencia, manteniendo la integridad de los datos. La consistencia pues asegura que una transacción lleve a la base de datos de un estado consistente a otro consistente. Entre otras palabras, las transacciones deben respetar las reglas de integridad definidas en la base de datos. Si una transacción viola alguna regla, se revierte y no se aplica. En el contexto de una base de datos de un sistema de gestión de bibliotecas, por ejemplo, la consistencia garantiza que no se puede asignar un libro a un estante que no existe o a un género no definido. Bien, aislamiento, transacciones independientes. La propiedad de aislamiento se asegura pues que una transacción en ejecución sea invisible para las otras transacciones hasta que se complete. Esto evita interferencia entre transacciones concurrentes y garantiza que cada transacción se ejecute de manera independiente. El nivel de aislamiento puede variar según la configuración de la base de datos, pero el principio subyacente es que el resultado de una transacción no afecta al resultado de otra transacción simultáneamente. En un sistema se observa de vuelos, por ejemplo, un sistema de reserva de vuelos, por ejemplo, la propiedad de aislamiento evita pues que dos usuarios reserven el mismo asiento, al mismo tiempo asegurando que el resultado de una reserva no afecte a la disponibilidad para otro usuario. Durabilidad, persistencia a largo plazo. En el modelo ACID en base de datos, la durabilidad asegura que una vez que una transacción se ha completado con éxito, sus cambios en la base de datos persisten, incluso en cada falla del sistema. Esto se logra mediante la escritura de los cambios en un medio duradero como un disco, de manera que la información se mantenga incluso después de un reinicio o apagado del sistema. Imaginemos pues un sistema de seguimiento de pedidos, ¿no?, en línea. La durabilidad garantiza que cuando un pedido sea registrado con éxito, la información del pedido permanecerá intacta y accesible incluso si se produce un fallo del sistema. La importancia del modelo ACID en una base de datos es esencial en situaciones donde la integridad y confiabilidad de los datos son fundamentales. Las transacciones en entornos empresariales, en sistemas financieros, sistemas de gestión de inventarios y muchos otros escenarios críticos dependen siempre de un modelo ACID para evitar inconsistencias y garantizar que las operaciones de la base de datos sean robustas. Bien, tenemos entonces ahí los tipos de base de datos no SQL. Arquitectura y modelos documentales se utilizan para almacenar, recuperar y administrar datos semiestructurados. Cada registro almacena un documento, ejemplo MongoDB, CouchDB, orientada a grafos de gran utilidad cuando los datos que vamos a procesar tienen altos niveles de interrelación. Twitter usa este tipo de base de datos, ejemplo el Neo4j. Tipo clave valor, toma los datos como un conjunto de pares clave valor en lo que las claves cumplen funciones de identificadores únicos.
son simples en cuanto a funcionalidad y brindan alto rendimiento, ejemplo Cassandra. Bien, tipo de base de datos no SQL, arquitecturas y modelos, datos multivalor similar a los modelos relacionales, pero con un esquema menos rígido. Un dato puede tener una lista de valores, puede incorporar normalización en su diseño, ejemplo Rocket D3, DBMS, OpenQM, orientadas a objetos, altamente flexibles y admiten lenguajes de programación como Java, Visual Basic o C++, ejemplo ObjectDB y SODB. Tipo de datos no SQL, arquitectura de modelos, tabulares, estructuración de forma de tabla, incorpora elementos en columna y filas, cada una de las celdas genera intersecciones entre las columnas y las filas. Facebook usa este tipo, ejemplo HBase, Bigtable en Google. Arrays trabaja con colecciones de datos conocidas como raster data, se utilizan para representar simulaciones, sensores y datos estadísticos, ejemplo el Oracle, el SCIDB, ¿no? Bien, entonces son las ventajas de NoSQL: alto rendimiento y baja exigencia. Puede ejecutarse en máquinas con recursos modestos, a diferencia de los sistemas SQL relacionales. Escalabilidad horizontal. Para mejorar el rendimiento podemos incrementar o añadir nodos de forma horizontal para pisar a fondo el acelerador de rendimiento. El volumen de datos no es problema, se pueden manejar gran cantidad de datos sin dudarlo, no se generan cuellos de botellas ni se corre riesgo de ralentizar el sistema. Flexibilidad, son extremadamente flexibles y podemos hacer que se ajusten a casi todo lo que necesitamos. Bien, desventajas: funciones de fiabilidad. Esta base de datos no admiten funciones que den fiabilidad a los datos porque fueron sacrificadas para ser veloces. Esto lleva a los desarrolladores a implementar su propio código. Aplicabilidad: la falta de inclusión de funciones de fiabilidad limita la aplicabilidad de esta base de datos a funciones delicadas, como por ejemplo las del sector bancario. Y compatibilidad de consulta SQL: en la mayoría de los casos las bases de datos no SQL son incompatibles a consultas SQL estándar, lo que agrega una dificultad mayor de esta base de datos a funciones delicadas como por ejemplo el sector bancario, ¿no? La incompatibilidad en consultas SQL: en la mayoría de los casos las bases de datos de no SQL son incompatibles a consultas de SQL estándar, lo que agrega dificultad mayor, ya que en caso de ser necesario se debe incluir una consulta manual que puede hacer los procesos más lentos y complejos. Bien, jóvenes, entonces como ejemplo tenemos ahí una consulta de MongoDB. Vamos a utilizar este pequeño video y vamos a usar la función find para hacer consultas de los documentos, ¿ya? Muy bien, entonces como conclusiones, jóvenes, tenemos Big Data nos toma masivas cantidades de datos y las procesa muy rápidamente para generar resúmenes y estadísticas que ayuden en la toma de decisiones. Big Data está relacionado con la búsqueda de patrones sobre la información disponible para encontrar valor. Para guardar la información que se procesa en Big Data se debe usar base de datos no SQL. Procesamiento de Big Data involucra muchos pasos y software relacionados, entre los que puede destacar el Hadoop para gestionar las masivas cantidades de información. Bien, joven, entonces vamos a ver el video, o si no vamos a realizar el ejemplo, ¿ya? Muy bien. Bien, joven, entonces estamos en Google y ponemos MongoDB. Vamos a trabajar con Atlas Database, ¿correcto? Seleccionamos Atlas Database, le damos donde dice Tree Free, correcto, en Tree Free. Bien, le damos aquí para entrar con acceso a cuenta de Google. Clic ahí.
tiene que tener su cuenta de Google. Ya, y ahí nos aparece ahí el panel de control de MongoDB. Correcto, muy bien. Nos va a mostrar un botón de aceptar la privacidad y los términos de servicio. Le marcamos el check y le damos submit. Ahí nos está dando el bienvenido, el welcome, y nos dice aquí seleccionar y empezamos a llenar. Si desean, le dan clic derecho, traducción al español, y llenan de esta manera. Correcto, muy bien. Y por último le damos finalizar y le sale esta otra pantalla. Le dan clic en free. Correcto, y después le dan clic en crear despliegue. Le sale de repente para que seleccione estos cuadros, es natural, y ahí tiene su panel de control. Muy bien, y como ven se muestra un asistente, ¿no? Le dan X. Aquí por ejemplo se está refiriendo a los clusters donde se va a guardar toda esta información. El clúster es simplemente un servidor que le permite crear, mantener múltiples bases de datos de MongoDB. Entonces le damos clic aquí, explorar esta colección, y vemos ahí nuestro panel de control de crear base de datos dentro del clúster 0. Le damos en crear base de datos, está en colecciones, crear base de datos, y vamos a llenar la base de datos. Vamos a registrar nuestra base de datos y le voy a poner prueba y le doy crear. Listo, y se creó mi base de datos prueba. Ahí lo ven. Procedemos a insertar un documento. Le damos clic aquí, insertar. Le vamos a llamar 001 le damos acá en más, libro 1, ahí está, agregamos otro campo, le ponemos novelas, agregamos otro campo, descripción, le ponemos género, precio, $25,
y le damos a insertar. Documento insertado. Estamos viendo ahí documento insertado. Correcto. Vamos a proceder a insertar otro documento. (002) descripción, libro 2 más, agregamos otro campo, género, le ponemos aquí narrativa, aumentamos precio, $29. Bien, lo insertamos entonces y se insertó. Entonces podemos hacer una consulta. Le damos acá precio 2.25 para que me filtre el precio igual a 25. A ver, vamos a ver. Precio 25, ¿no? Entre comillas. Bien, aplicamos y me sale el precio igual a 25. Eliminamos, reiniciamos y nos sale, a ver, precio igual a 29. Ahora cambiamos, le ponemos precio igual a 29, aplicar y me sale el valor de precio igual a 29. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, jóvenes, hasta aquí hemos llegado a lo que es insertar y consultar una colección de datos en Atlas MongoDB. Muy bien. Ahora vamos a pasar a realizar un Big Data con SQL desde Excel. Correcto. Abrimos un Excel, pasamos acá clic datos, obtener datos desde una base de datos de SQL Server. Nos sale una ventanita donde tengo que poner el servidor. Coloquen un servidor ustedes. Si no lo saben, vayan a su servidor, Properties, y acá está el nombre del servidor. Correcto. Ingresen el nombre del servidor y también ingresen la base de datos. Yo voy a ponerle Adventure World 2022. Le doy a aceptar. Y me sale otra ventana donde tengo que poner mis credenciales. Le voy a poner acá el SA y mi clave. Le doy conectar. Dice no hemos podido autenticarle las credenciales proporcionadas. Ahí voy a probar con usar mis credenciales actuales. Le doy conectar y dice no se ha podido conectar el origen de datos a través de una conexión cifrada por tener acceso a este origen de datos mediante una conexión no cifrada. Haga clic en aceptar. Le doy clic en la otra opción y me sale esta ventana de la base de datos Adventure World. Vamos a escoger, a ver, esta vista, ventas del día. Ahí está. Está visualizando la venta del día. Muy bien.
Le vamos a dar entonces en cargar datos. Nos va a cargar nuestros datos. Ahí está cargando los datos. Muy bien. Nos aparece entonces aquí nuestra carga de datos. Le damos clic en venta del día. Entonces nos aparece otra ventana. Bien, una vez le damos clic en la tabla, nos aparece esta ventana. Le vamos a hacer una limpieza. Correcto. Ya lo hemos limpiado. A ver. Este eliminamos. Quitar. Producto ID. Quitar. Muy bien. Esto también. Quitar. Y nos quedamos con esto nada más. Le damos entonces a la tabla, cerrar y cargar. Aquí actualizar vista, cerrar y cargar. Bien, entonces tenemos esta tabla. A ver, nos tiene que activar acá esta parte de cerrar y cargar. A ver, un ratito. Actualizar vista previa. Cerrar y cargar. Ahí está. Vamos a editar. Bien, ahora vamos a volver a cargar una tabla ya. Muy bien, de nuevo lo vamos a guardar ahí. Vamos a cargar un Excel. Correcto. Muy bien, datos, obtener archivo, database de una base de datos, SQL Server. Vamos a coger la tabla Norwin. Muy bien, acá ponemos Norwin base de datos y ponemos como servidor ahí está. Muy bien, aceptar. Vamos a esperar que cargue. Muy bien, entonces le damos clic acá en productos del orden alfabético, ¿no? Que muestra el producto por orden alfabético. Muy bien, entonces aquí por ejemplo voy a eliminar esto, quitar esto también, quitar. Vamos a hacer una limpieza, categoría ID también quitar. ¿Qué más?
dinámica, sin embargo, y lo que vamos a ver qué sucede si acepto como informe. Y nos aparece esta ventana, ¿no? Le vamos a poner acá gráfico dinámico o tabla perdón, esta parte de acá, informe de tabla dinámica, ¿correcto? Y le damos enter, aceptar, listo, muy bien. Fíjense ahí, se está formando nuestra tabla dinámica y nos muestra aquí nuestra categoría, correcto, categoría name, ahí está, valores, cantidad por precio unitario, ya puede ser precio también, que otros valores que me relacione con, a ver, vamos a ver, vamos a ver acá, correcto, vamos a jalar acá y seleccionamos estos dos, qué cosa, qué categoría, condimentos, ahí está, qué categoría, vegetales, ahí está, qué más podemos poner acá, nuestra fila aquí en valores, y ahí te está mostrando nuestra cantidad, bien, producto también, lo filtramos y ahí tenemos otra información, ¿no? Bien, vamos a eliminar entonces esta parte de aquí, vamos a empezar a crear de otra manera, ¿ya? Todas, le ponemos todas y va a hacer una suma. Entonces retiramos la suma y vamos a escoger solamente algunos cuantos, ahí está, por columna, ¿no? Ahí está cambiando precio unitario, ahí está, ahí me está sumando, ¿no? Creo que me sume, quiero filas, precio unitario, ahí está, para los vegetales, ahí está, muy bien. Entonces estamos jalando de esta manera nuestra tabla dinámica, el total, el producto name, todos, a ver, ahí está, todos, estoy jalando en valores, suma precio unitario, suma precio en stock, en filtros, nombre de producto, en filas, nombre de categoría, correcto, ahí tenemos todas las categorías que existen en esa tabla dinámica. Y por último le vamos a dar un gráfico estadístico, seleccionamos, le vamos a insertar y ponemos gráfico,
Ahí vemos, ahí está. Entonces aquí también podemos nosotros filtrar. Ahí vamos a ver cómo se mueve. Condimentos, ahí está. Le damos clic acá, que nos muestre el título, que nos muestre las cantidades. Ahí está, cuando condimentos, suma el precio unitario 10, suma el stock que queda 13, correcto. A ver todos, ahí está. Filtramos otra vez, aceptar y ahí está. Bien, jóvenes. A ver qué pasaría si cambiamos de posición. Esto que fuese columna, ahí está. Miren, también puede ser así, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, según criterio que tenga, pueden realizar su tabla dinámica. Bien, entonces hasta aquí nos quedamos, estimados alumnos. Vamos a hacer una tareita, correcto. A ver, un momento, por favor.